Damos gracias a todos ustedes por estar acompañándonos un día más, un día de reposo más, aquí por cualquiera de los medios por los que estamos transmitiendo esta enseñanza, los medios que tiene el Pastor Enzo, su Facebook, su YouTube, el streaming de retorno.tv en vivo. Entonces estamos muy agradecidos, por supuesto, cada semana por contar con ustedes. Muchos ya están unos minutos antes esperando la transmisión. En algunas iglesias se conectan todos juntos, congregacionalmente, para escuchar la enseñanza y después para edificarse mutuamente, debatiendo algunos puntos, complementando con más escrituras sobre la base de lo que cada uno fue estudiando a lo largo de la semana. Recuerden que el primer día de la semana, o sea el domingo, ya comenzamos a estudiar la porción correspondiente a la semana, y el último día de la semana, o sea el séptimo día, como hoy, hacemos el resumen, la enseñanza, se reúnen en las congregaciones para compartir lo que cada uno ha recibido como instrucción, como revelación de las Sagradas Escrituras. No se olviden tampoco que los dos propósitos con los que nosotros enseñamos semanalmente esta porción, la porción correspondiente a la semana, es encontrar a Jesucristo en la Escritura, como dijo él, que las Escrituras hablan de él, que la Torá, el Pentateuco y los profetas hablan de Jesucristo. Entonces nuestro propósito es encontrarlo, verlo claramente allí desde el principio de los tiempos en las Sagradas Escrituras. Y la segunda cosa, el segundo propósito, es encontrar instrucciones de Dios para que nuestra vida dé en el blanco. Esa es la definición de la palabra Torá, las instrucciones de Dios para que nuestra vida dé en el blanco. Así que buscamos ahí nuestras instrucciones para realmente vivir en una vida nueva y dejar atrás todas las cosas viejas, y nacer de nuevo para vivir una nueva vida. Así que esos son los dos objetivos: nacer de nuevo a través de Jesucristo y vivir una vida nueva en Él. Así que buenos días, mucha gratitud ahí en nuestro corazón hacia ustedes. Tomen nota de todo lo que les parezca interesante, tenga su Biblia, márquela, y bueno, que tengan un hermoso día congregacional de mutua edificación. Muy buenos días, un placer, es un privilegio para nosotros estar con ustedes, poder un sábado más por la mañana, un día de reposo más, compartir las Sagradas Escrituras. Y esta semana con la porción semanal número 4, que lleva por nombre Vayera. Vayera en hebreo quiere decir se le apareció Yahweh, se le apareció Dios. ¿A quién se le apareció? Pues venimos estudiando, ¿no?, la vida de Abraham, así que a él se le va a aparecer. ¿Qué textos hemos estado estudiando toda la semana? Génesis capítulo 18, versículo 1 al 22-24, Segunda de Reyes 4, del 1 al 37, y Lucas capítulo 1, del 26 al 38, y Lucas 24, del 36 al 53. Los temas que va a abordar esta porción es la hospitalidad de Abraham, la promesa del nacimiento de Isaac, Abraham intercede por Sodoma, la destrucción de Sodoma, la salvación de Lot, Abraham en la tierra de Gerar, el pacto que hace Abraham con Abimelech, el nacimiento de Isaac, Agar e Ismael, que son expulsados de la casa de Abraham, y por último Dios le ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Y vemos, a modo de introducción, ¿no?, como para hacer una breve resumen de lo que trata esta porción, es que comienza con Abraham a los 99 años de edad, recuperándose de su circuncisión. Si vemos la porción de la semana pasada, el capítulo 17, termina
con Abraham cumpliendo el pacto con Dios de la circuncisión, teniendo él 99 años, y en ese momento Ismael teniendo 13 años, ¿no? Entonces comienza esta porción con Abraham, que había sido circuncidado. Y la verdad que para cualquier persona adulta someterse a este procedimiento no es nada simple, ¿no? Sobre todo si pensamos en aquella época, no existían la anestesia, ni los medicamentos, ni los elementos médicos que tenemos hoy. Para un hombre de 99 años realmente es una experiencia dolorosa. Esta historia que estamos viendo hoy tiene lugar al tercer día después que Abraham se circuncidó, cuando sabemos que es el día más difícil. Entonces, ¿qué hace Dios? En este tercer día, Dios le envía 3 ángeles. Abraham los atiende personalmente, lava los pies de ellos y además les da de comer. Ellos le dan la noticia de que Dios iba a destruir la ciudad de Sodoma, ante lo cual Abraham intercede para evitarlo. Dios le dijo a Abraham que quería destruir a los habitantes de Sodoma y Gomorra porque la gente había llegado a ser increíblemente malvada. Pero ¿qué hace Abraham? Abraham consideró que todos los justos que vivían allí no deberían sufrir solamente por culpa de la gente malvada. Lo primero que podemos ver acá que Abraham nos enseña, como una gran persona espiritual que era, es que hay que estar siempre atento a las necesidades y al sufrimiento del otro, algo que va a caracterizar a Abraham. También él se caracteriza por su bondad, por su fe total, completa y absoluta en Dios y su capacidad para entregarse y para sacrificarse. Él nos enseña hospitalidad, la presteza, es decir, hacer las cosas apenas Dios las manda, nos muestra el entusiasmo por cumplir los mandamientos de Dios, nos enseña a honrar a las visitas y a servirlos, nos enseña la gratitud a Dios por toda su provisión, pero ¿para qué? Para poder compartirla con otros. El ser humano, por lo general, solo ve sus propias necesidades, pero Dios pretende de nosotros que podamos trascender, que podamos ir un poco más allá. Si nos identificamos con el dolor de nuestros vecinos, de nuestros prójimos, y le pedimos a Dios sinceramente por ellos, esta es la mejor arma que tenemos para esperar que Dios nos responda. Lo que decimos siempre, ¿no? Salirnos del egocentrismo y poder mirar más allá, mirar a nuestro alrededor, mirar la necesidad del otro. Abraham no fue un líder convencional, porque él no gobernó una nación. Todavía no había una nación. Israel como nación, en tiempo de Abraham, todavía no existía. Pero realmente, a pesar de que él no lideró a la nación, fue un gran modelo de liderazgo. Abraham asumió, ¿qué cosa? La responsabilidad colectiva. Él no esperó que otros actuaran. Fíjense que sobre Noé, la Torá nos dice que Noé marchó con Dios. Eso lo encontramos en Génesis 6:9. Sin embargo, a Abraham Dios le dijo, marcha delante de mí. Lo que implica, lo que quiere decir, Dios le está diciendo, sé un líder, camina adelante, asume tu responsabilidad personal, individual, una responsabilidad moral, pero también asume esta responsabilidad colectiva. Lo que decimos de dejar de mirar para uno y mirar hacia los demás. Algo, recuerden, en lo que Noé había fallado, porque si bien Dios le dio instrucciones a Noé y él las obedeció, Noé solamente se conformó con salvarse él y su familia. Algo totalmente diferente vamos a ver a Abraham, que cada vez que otra persona, otro grupo de personas estaba en riesgo, corría riesgo, él se puso delante, él tomó la delantera y obró en favor de los demás.
Inclusive esta actitud es replicada por Moisés, que Claro, hizo exactamente lo mismo, sí, y por nuestro Redentor Jesucristo, Jesús. que se entregó a sí mismo en precio de rescate por nosotros. Vamos a comenzar entonces con el capítulo 18. Ujú. En el capítulo 18, comencemos, leemos Sí, tres primeros. leyendo los tres primeros versículos, del 1 al 3, donde nos dice, lo vamos a leer por ser los primeros, por ser los primeros. Ustedes saben que usted ya los leyó y los tiene ahí a la vista en su Biblia abierta, pero por ser los tres primeros versículos se los voy a leer. Después le apareció Yahweh en el encinar de Mamre, estando él, o sea, Abraham, sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Es importante acá leer este versículo pensando lo que Ada nos explicaba recién, que Ujú, estaba probablemente en el tercer día ujú. después de su circuncisión, sin antibióticos, sin anestesia, sin calmantes, sin nada. Estaba sufriendo tal vez de que su fiebre había aumentado, etcétera, y estaba en el calor del día, en el calor del día, sentadito ahí a la puerta, Bien. con los eh, ojos entreabiertos probablemente. Por eso en el versículo 2, miren, y alzó sus ojos y miró. Y aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo, tome nota y subraye, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Y se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. ¿Mm? Eh, Interesante esto, Ada. ¿Qué nos dice el versículo 1, Bueno, lo por primero ejemplo? que dice, claro, es que se le apareció Yahweh, ¿no? Y después dice que Abraham vio tres varones y le habló a tres varones, vio a tres en singular, probablemente porque se dirige a uno de ellos, a quien él identificó como Dios o como Yahweh. Y la pregunta que nos surge es, ¿quién es quien se presenta delante de Abraham? Teniendo en cuenta, ¿no? Y sabemos, y siempre lo decimos, la escritura nos afirma que a Dios nadie lo vio jamás, sino que el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Entonces, vemos en estos versículos la humanidad y hospitalidad que caracteriza a Abraham. Pero lo más interesante de esto es que quien se le apareció y habló con Abraham fue Jesucristo, es decir, fue una cristofanía, porque la Biblia nos dice que Yahshua, que Jesús, es la imagen visible del Dios invisible. Eso lo tenemos en Colosenses capítulo 1 del 15 al 17. Entonces entendamos, el que se aparece a Abraham es Yahshua, es la imagen visible en la tierra, ¿no?, de ese Dios invisible. Y qué interesante, porque algo que al comienzo ya empezamos a aprender de Abraham es que la humildad y la hospitalidad debe caracterizar a todo siervo de Dios. Se cree, como dijimos, que habían pasado 3 días desde la circuncisión y probablemente era el peor día en la vida de Abraham en cuanto a su situación de dolor, podríamos decir, o de cierta incomodidad. Sin embargo, la actitud de este gran hombre de Dios fue la humildad y la hospitalidad que tuvo con los tres visitantes. Él no puso ninguna excusa, aunque las tuviera, él dejó su situación personal para dar prioridad a lo que corresponde. Vemos que esa fue exactamente la actitud de humildad y de servicio que caracterizó a Yahshua, a nuestro Redentor, a Jesús, ¿no? Y nos debe caracterizar a cada uno de nosotros. Porque vemos en Juan capítulo 13 el relato de Jesús, Yahshua, lavando los pies de los discípulos, ¿no? Y él les dice a sus discípulos, he lavado vuestros pies,
vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Abraham fue hospitalario con estos 3 varones, pero no de cualquier manera. Fíjense que en el versículo 7, es lo que Horacio dijo, subrayen, dice el versículo 7 que Abraham corrió de la puerta de su tienda para servirlos, para atenderlos, y también dice que los acompañó. Yeshua, ahí en los evangelios, afirma que el que recibe a alguien recibirá la recompensa de la condición de la persona que es recibida. Fíjense que Jesús dijo en Mateo 10, del 40 al 42, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. El que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. A su vez, el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 2, nos dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Así que vemos que ya desde el comienzo de esta porción, la presencia de Yeshua, ¿no? Al principio decíamos, algo que hacemos semana tras semana es encontrar en el Antiguo Testamento, en la porción semanal, siempre encontrar o buscar la presencia de Yeshua. Y vemos que acá, de entrada nomás, en estos ángeles que se le aparecen a Abraham, Yeshua es uno de ellos, es una cristofanía. Qué interesante, ¿no? Qué interesante cuando ponemos en contexto poder entender, porque todas las referencias que hemos dado hasta ahora son del Nuevo Testamento. La referencia que le daba Ada de a Dios nadie le vio jamás está en Juan 1:18. Sí, todas. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Eso está en Juan 1:18, por si usted no tomó nota. Y después, que Cristo es la imagen visible del Dios, de Dios que es invisible, está en Colosenses 1:15. Y el servicio del lavamiento de los pies que hizo Abraham con los 3 ángeles, con el ángel de Yahweh más los otros 2, sí. Acuérdense, separen los 3, porque está el ángel de Yahweh y los otros 2. Por eso la Biblia dice, se le apareció Yahweh. Entonces venía el ángel de Yahweh, que es la imagen visible de Dios, que es Jesucristo, más otros 2 ángeles. Y acuérdense que esos otros 2 ángeles van hacia Sodoma y el que representa a Yahweh, que es su imagen visible, se queda dialogando con Abraham, que ahora Adam va a explicar la negociación que hizo Abraham con ese ángel de Yahweh, con Jesucristo, que era la imagen visible de Dios. Pero es muy importante estos últimos versículos que citó Ada en relación con la recompensa de la persona que nosotros recibimos. El que recibe un profeta, recibe recompensa de profeta. Que recibe un justo, recibe recompensa de justo. El que recibe a un discípulo, recibe recompensa de discípulo. ¿Y qué pasa el que recibe a Jesucristo? Porque Jesucristo sigue diciendo a las iglesias, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿Qué pasa con el que recibe a Jesucristo? Cuán grande es la recompensa de aquel que recibe a Jesucristo en su vida, en su corazón, en su hogar, en su familia, en sus negocios, en su trabajo, en sus estudios, en su diario caminar. Así que es muy importante ya empezar a tomar esta primera enseñanza, de recibir a Jesucristo permanentemente en nuestro corazón, porque Él mismo en Mateo 10, anote ahí, Mateo 10, del 40 al 42, nos está hablando de la recompensa que recibiremos si recibimos a alguien en nuestro hogar, y en este caso les estoy hablando de nuestra propia vida, recibir a Jesucristo. Vamos de los versículos 9 al 16.
Del 9 al 16, esta porción nos relata la promesa de que Sara tendría un hijo. Yo quiero, antes que Ada nos explique este párrafo, le quiero decir que Sara era estéril. ¿Eh? No es que no había tenido hijos, no sé, por propia decisión, digamos, o decisión del matrimonio. Sara era estéril. Y es una de las características, la esterilidad, es una de las características de las matriarcas de Israel. Todas las matriarcas de Israel fueron estériles y tuvieron hijos por milagro de Dios, que también es un anticipo de la concepción milagrosa de María, Miriam en hebreo, Miriam, María, traducido como María, de la Virgen María en el Nuevo Testamento. Ya está anticipando con las matriarcas de Israel, Dios está anticipando el milagro sobrenatural. El milagro de parte de Dios de concepción de Miriam o la Virgen María en el Nuevo Testamento, que concibe del Espíritu Santo a nuestro Redentor Jesucristo. Así que ahí tenemos la promesa de que Sara tendrá un hijo. Vamos con ese tema. Y hablando de recompensa, fíjate que estos visitantes, estos ángeles, automáticamente ahí nomás, ya de entrada, le dan una recompensa, porque le dan una gran noticia de parte de Dios, ¿no? Si bien Dios le había prometido a Abraham, vimos en las porciones anteriores, que lo iba a multiplicar, que lo iba a bendecir, que lo iba a engrandecer y que su descendencia iba a ser muy grande. Sin embargo, ahora también recibe esta promesa, y esta buena noticia la recibe Sara. Los ángeles querían asegurarse de que ella los pudiera oír. No nos olvidemos que el ángel que le habla es Yahshua, como dijimos, la palabra de Dios hecha carne. Obviamente, Sara, por la edad que tenía, 90 años, se rió sin creer esto que oyó, porque básicamente porque ella respondió desde la lógica humana, ¿no? Pensó en su edad avanzada, pensó que rejuvenecer era algo muy, muy fuera de lo común, algo que solamente Dios podía llevar a cabo. Dios se enojó de alguna manera por la reacción, porque una persona de su experiencia con Dios, sobre todo por haber estado y ser la esposa de Abraham y estar permanentemente en contacto con Abraham, este gran hombre de Dios, de alguna manera tendría que haber tenido fe en que ese milagro podía ocurrir. Así que bueno, eso está relatado del versículo 9 al 15 de este capítulo 18 de Génesis. Bien, Sara estaba poniendo su mirada en lo natural, en sus posibilidades humanas, pero Dios le dice que ella debía creer y que todo siervo de Dios debe creer. Dice Jeremías 32, 27, he aquí que yo soy Yahweh, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Y es lo mismo, ¿no?, que dice ahí en el versículo 14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? En Génesis 12 dijimos que Dios le había dado la promesa a Abraham, la promesa de una gran descendencia. Sin embargo, la promesa de Dios sobre Abraham tardó 25 años para la concepción de Isaac. Esto nos muestra la fidelidad de Dios en cuanto a lo que nos promete, y debemos aprender a no tomar atajos como intentó hacer Sara, ¿no? Recordemos que a esta altura Abraham había tenido con Agar, con la sierva egipcia, había tenido un hijo que era Ismael. Y vemos que cuando la promesa se tarda y nosotros tomamos atajos, muchas veces cuán tristes y cuán difíciles son las consecuencias, ¿no? Porque Sara hizo eso. La verdad, Dios nos llama con este ejemplo específico de Abraham y Sara, es aprendamos a esperar
con paciencia la obra de Dios. Aunque la promesa se tarde, confiemos que Dios la va a cumplir. Dice Hebreos 6:11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Nos habla de dos ingredientes, fe y paciencia, porque lo que Dios dice, Él lo va a cumplir. Y Él vuelve a decir, ¿habrá alguna cosa difícil para mí? Vemos que muchas veces grandes siervos de Dios o muchas personas han orado y esas oraciones fueron respondidas aún después de la muerte de las personas que estuvieron orando. Es decir, oraron por un hijo para que sea salvo, por un familiar, por tantas cosas. Sin embargo, muchos murieron antes de haber cumplido ese milagro. Y en eso consiste la fe, en mantener la confianza en Yahweh nuestro Dios, aunque las situaciones, a nuestro parecer, no sean las que deseamos, no sean las que esperamos. La perseverancia y entrega es lo que necesitamos para que la paz de Dios llegue a nuestras vidas. Qué bueno que es. ¿Cuántas enseñanzas estamos sacando? Muchas aplicaciones. De 15 versículos nomás, sí, ¿no? Vamos por el 15. Vamos por el 15 del primer capítulo y miren cuántas enseñanzas ya tenemos acumuladas. La paciencia, ¿no? La perseverancia, la perseverancia. Entonces, el apóstol Pablo ahí en Filipenses capítulo 4, búsquelo ahí en el 4, del 4 al 7, dice que por nada estéis afanosos, en el 6, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Qué interesante que es orar y dejar en manos de Dios la respuesta. Orar y confiar. Por eso hablaba antes que los dos ingredientes son la fe y la paciencia. Fe y paciencia. Orar con fe y esperar en Dios, porque Dios oye la oración de sus hijos, y el que oye, acuérdese, si usted oye el pedido de su hijo, oyó, tiene ya el conocimiento de lo que él está pidiendo. Entonces usted va a decidir qué es lo mejor para su hijo. Si lo mejor es que le dé lo que está pidiendo, o no se lo dé, y si se lo va a dar, ¿en qué tiempo? ¿En qué tiempo? Si se lo va a dar ahora, o se lo va a dar más adelante cuando sea el tiempo correcto, siempre pensando en el bien del hijo. No se olvide nunca que Dios es un padre. Dios es nuestro Padre, y Él piensa como Padre. Bueno, vamos de los versículos 16 al 18, donde el ángel de Yahweh, en el versículo 17 dice, y Yahweh dijo, y Yahweh dijo, es importante, Ada decía antes que Yahshua, que Jesucristo, es la palabra de Dios hecha carne. Entonces acá, miren, está la palabra hablando, está la palabra. Es muy importante esto, porque en la traducción aramea del Antiguo Testamento usted va a encontrar a la palabra hablando. Ya directamente habla de la palabra. Entonces dice, y Yahweh dijo, ese tercer ángel, ese ángel de Yahweh, acá lo identifica como la palabra de Dios. Yahweh dijo, Jesucristo en esa cristofanía dijo, le informa sobre la destrucción de Sodoma. Entonces, ¿qué sucede ahí? Abraham es informado por el ángel de Yahweh acerca de la destrucción de Sodoma. Ahora, ¿por qué Dios se toma el trabajo de informar a Abraham? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Abraham en este lío? Porque Dios no tiene ninguna obligación con ningún ser humano. Sin embargo, se toma el trabajo de informarlo.
¿Por qué? Porque Abraham tenía que saberlo. Porque en la Biblia Abraham es llamado amigo de Dios. ¿Eh? Los que viven por fe una vida de comunión con Dios, los que viven por fe una vida de comunión con Dios, es natural que conozcan los planes de Dios. Y otra vez vamos al Nuevo Testamento, vamos a Jesús, porque en Jesucristo tenemos todo el cumplimiento de la Torá y de los profetas. Vamos a encontrar esto cumplido en Jesucristo, cuando en Juan, capítulo 15, versículos 14 y 15, Jesús le dice a sus discípulos: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos. Ahí lo tienen Abraham con Dios. Os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ahí está. ¿Por qué Yahweh, en la figura de la palabra, de su palabra, le dice a Abraham lo que había de hacer? Lo mismo está haciendo Yahshua, Jesucristo, en el Nuevo Testamento con sus amigos. Lo mismo, idéntico. Lo que yo recibí de mi Padre, dice Yahshua, se los di a conocer a ustedes. ¿Por qué? Porque son mis amigos, porque me obedecen, porque hacen lo que yo os mando. Y creo que a esta altura Abraham había dado muchas muestras, ¿no?, de su fidelidad a Dios, al obedecer, dejar su tierra, su parentela, y vamos a ver cuántas otras cosas. ¿No vemos? Lo interesante para mí de la vida de Abraham es ese proceso que él atraviesa para convertirse en ese padre de la fe y en el padre de alguna manera de Israel, ¿no? Por eso es tan respetado también por todo su pueblo. Esta entrega, esta disposición, esta obediencia. O sea, si tuviéramos que hacer una lista de cualidades de Abraham, realmente esta lista, solamente con esta porción de hoy, es sumamente extensa. ¿Cuánto tenemos para aprender de él y entender, dejarnos moldear por Dios, como Abraham se dejó moldear por Dios? Y acá hay otra segunda enseñanza, o tercera, o cuarta, o quinta, ya le perdimos la cuenta, pero una enseñanza muy importante de parte de Dios. Porque miren lo que está haciendo Dios. No sé si se dieron cuenta cuando leyeron en la semana esta porción. Dios está postergando de alguna manera la destrucción de Sodoma y Gomorra y de las ciudades vecinas. Hasta que Abraham lo supiera. Hasta que Abraham lo supiera, pero más importante que eso, la está postergando, dándole la oportunidad a Abraham de interceder, claro, por los pecadores. Esto es muy fuerte, esto es muy importante. Dios está yendo a la tienda de Abraham, no a destruir a Sodoma. Miren, Dios mandaba fuego del cielo, fuego y azufre, y ya estaba. Pero Dios va a la tienda de Abraham, habla con Abraham, retrasa su juicio, dándole una oportunidad a Abraham para interceder. Muy importante, porque eso está pasando hoy con la humanidad. Dios nos está dando la oportunidad a nosotros de interceder por los que se pierden. Pero la intercesión nuestra es con acción. Porque dice la Escritura que Abraham iba con ellos. Es intercesión con acción. Es intercesión para nosotros por los que se pierden, más la predicación del Evangelio. Entonces, Dios quería que Abraham supiera que los pecadores siempre tienen las puertas abiertas para arrepentirse. Quería que lo sepa Abraham y quería que lo sepamos nosotros ahora al estudiar esta porción. Los pecadores para Dios siempre. Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. La segunda venida de Yahshua. Sino que quiere que todos vengan al arrepentimiento, que ninguno se pierda. ¿Ven? Acá está cumplido en el Nuevo Testamento esto también. Entonces, si había algunas pocas personas justas en Sodoma, los justos se salvarían. La maldad de Sodoma radicaba justamente que no respetaban los principios de la Torá, lo que Dios había transmitido desde Génesis, desde la creación hasta aquí,
pasando por Noé. Entonces, no respetaban esos principios transmitidos por Dios y enseñados por Dios, y se habían convertido en personas crueles, egoístas, insensibles, depravados. Entonces Dios no tenía otra alternativa en esas condiciones de destruirlos, si no venían al arrepentimiento. Ahora, otra paradoja que encontramos es que era una tierra que Lot había elegido porque era rica y era fértil. Tal cual. Lo habíamos visto en la porción de la semana anterior. Pero a pesar de tu prosperidad, a pesar de lo bien que te vaya en la vida, si te va muy bien en la vida, gloria a Dios por eso, estás bendecido por Dios, pero lejos de Dios, tu vida está en pecado. ¿Por qué? Porque pecado es alejarse de Dios y de sus instrucciones. Exactamente esto también lo aprendemos de esta porción, porque era una tierra rica, era una tierra fértil, por eso Lot fue para allá, eligió esa tierra, pero lejos de Dios, era una tierra llena de pecado. Totalmente. Vamos de los versículos 19 al 21. Sí, Ada. Sí, no, que acá encontramos en este versículo 19 el segundo motivo por el cual Dios le revela a Abraham su plan. El primer motivo, vos lo dijiste claramente, Abraham era amigo de Dios, Abraham obedecía a Dios, Abraham guardaba las instrucciones de Dios. Pero en el versículo 19 nos agrega, ¿qué dice Dios? Yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí, ¿qué cosa? Que guarden el camino de Yahweh, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Yahweh sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Dios había dado una promesa sobre Abraham, una gran descendencia, iba a ser de él una gran nación, pero el secreto estaba en que Dios estaba seguro que Abraham iba a dedicarse a enseñar Torah a sus hijos. Entonces es importante que entendamos complementar la paternidad natural con una verdadera paternidad espiritual. Hay muchos padres que son padres biológicos. Porque engendraron hijos. Pero acá habla que el padre no debe ser solamente el padre biológico y natural. Habla de que el padre cumple esta función de real paternidad espiritual. Es una característica de un verdadero padre espiritual mandar a nuestros hijos y a toda nuestra familia después de nosotros que guarden el camino de Yahweh, para que Dios pueda cumplir sus promesas sobre nosotros y sobre toda nuestra descendencia. Dios amaba a Abraham porque él siempre le transmitiría a sus descendientes las enseñanzas de Dios. Por eso también es tan importante, ¿no? Cada viernes al anochecer, cada cena familiar del día de reposo, meditar en la palabra, y que el padre de familia como sacerdote lea, enseñe, escudriñe junto a sus hijos, junto a su esposa y a su familia esta palabra. La persona revela sus valores a través de lo que le enseña a sus hijos. Dios sabía que Abraham iba a instruir a su familia en la Torá. ¿Qué hizo Abraham? Les enseñó a guardar los caminos de Dios y a hacer juicio y justicia. Algunas versiones dicen justicia y bondad, ¿no? Vemos la forma en que involucraba a toda su familia en el cumplimiento de los mandamientos y el increíble entusiasmo en hacer que todo esto ocurriera. Porque si vemos al principio de la porción, no dice que él mismo salió a atender a la gente. Después fue corriendo a Sara y le dijo: amasá panes sin levadura. Vamos a ver que estaban en una fiesta especial, la fiesta de Pesaj. Manda probablemente en ese momento Ismael, que ya estaba grande, también a involucrarse, ¿no?, en la atención. Manda al criado para que
Abraham elige personalmente qué animal matar, manda a sus criados. Entonces él tenía, no solamente se ocupaba de él cumplir las instrucciones de Dios, sino que también involucraba a toda su familia. En ningún momento vemos a Dios chismeando o satisfaciendo alguna necesidad de curiosidad de Abraham. No, todo lo contrario, él estaba enseñando a Abraham qué es lo que iba a hacer, qué es lo que iba a suceder y qué paso iba a dar. Y el problema, sabemos, era que la corrupción de estos pueblos habría crecido de tal manera que solo quedó a Dios la destrucción. Dios había prometido no volver a hacer juicio nunca más con agua sobre la humanidad. Eso le había prometido a Noé con la señal del pacto del arco iris. Sin embargo, en este caso el juicio fue diferente. Podemos tomar como un tipo del juicio de Dios que Él va a enviar, y esto lo podemos ver claramente en Apocalipsis, una vez que los sellos sean abiertos y venga la ira de Dios sobre la tierra. Dios, en Apocalipsis, esto está bien descrito, el pastor Enzo lo ha enseñado muchas veces, pero vamos a ver que en Apocalipsis está anunciado cuando esos ciertos sellos se abran, cosas similares, lluvias, granizo, fuego del cielo, cosas similares a lo que usó Dios para destruir Sodoma y Gomorra van a acontecer. Bueno, vamos entonces a los versículos 22 al 33, así avanzamos un poco más rápido, porque está toda descripta, toda la intercesión que hace Abraham por estos pueblos pecadores. Entonces, vemos en esta intercesión de Abraham, y vemos también la intercesión y vemos la respuesta de Dios en cada intercesión, Sí. Porque él empieza a regatear con 50 justos, pasa a 45, disminuye 5, de 50 pasa a 45. Después de 45 pasa en su regateo a 40, va bajando de 5 en 5. De 40, préstenle atención, salta a 10, se va a 30. Ya estaba medio preocupado Abraham. Y de 30 ya había probado la gracia de Dios, que de 50 a 45 le dijo, está bien, yo te respondo la intercesión. De 45 a 40, también te lo respondo. Entonces Abraham dijo, bueno, si sigo de 5 en 5, por ahí se cansa el Señor. El Señor no se cansa de nuestra intercesión. No, claro. Pero Abraham le pega un salto de 40 a 30, de 30 a 20, de 20 a 10, ni siquiera 10 se habían encontrado. Entonces, ¿qué es lo que vemos en cada una de las respuestas de Dios? Su gracia, su misericordia. Tal cual. Pero vemos también claramente qué sucede cuando una ciudad está sin sal, sin luz. Nosotros somos la luz del mundo, la sal de la tierra. La luz del mundo, la sal de la tierra, dijo nuestro Santo Maestro. Entonces, ¿qué pasa en una ciudad, en la ciudad en la que vos vivís, en el barrio en el que vivís, en la ciudad en la que vivís, cuando falta sal y falta luz? Y es para pensarlo, ¿no? Porque es muy evidente que Lot no fue ninguna de las dos cosas en su entorno. No había influido a nadie. Yo a veces le pregunto a los pastores, pero los miembros de tu congregación ¿no tienen vecinos? No hay nadie que viva al lado de la casa, al otro lado de la casa, en la vereda de enfrente. No tienen vecinos. No pueden invitar a un vecino a orar a su casa, que traiga su necesidad, aunque no sepa orar, aunque no sea creyente, que venga y oren juntos o lo que sea. O transmitirle y ser luz y sal. No tienen vecinos. Bueno, lo mismo me pregunto hoy en relación a Lot. Lot no tenía vecinos. No había ninguno que viera en la casa de al lado o en la casa de enfrente. Porque la verdad que no había influenciado a nadie. A nadie. No había, ahora le voy a decir lo que es realmente, porque es una palabra que uno la usa en el Nuevo Testamento, pero es una palabra de toda la Biblia. No había evangelizado a nadie. Lot no había evangelizado a nadie.
Le voy a decir algo más grave todavía. Ni siquiera Lot había evangelizado a su propia familia, porque a sus propios yernos, o llamémosle los novios de sus hijas, ni siquiera a sus propios yernos había evangelizado, porque no quisieron salir de Sodoma. Entonces, esto es un llamado de atención para nosotros. Empezá a interceder por tu vecino de la izquierda, por tu vecino de la derecha, por el que sigue, por toda la cuadra, por todos los de la vereda de enfrente. Empezá a interceder y empezá a obrar, a actuar, a evangelizar. Porque la Biblia nos enseña, Jesucristo en el Nuevo Testamento, Mateo 5, del 13 al 16, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. Lea todo el versículo, los versículos de este párrafo. Entonces, cuando los hijos de Dios no cumplen la función de sal y la función de luz en la ciudad donde estamos, el resultado es el que tuvieron que afrontar estos pueblos. La corrupción se llama, en realidad la palabra más fea es la putrefacción. Corrupción, que están usado en política, en realidad quiere decir putrefacción. Un corrupto es un podrido, tiene el alma podrida. Entonces, la putrefacción, la oscuridad empiezan a crecer hasta que llega la destrucción total. Acá lo estamos viendo. Y la verdad es que Lot tuvo la oportunidad de ser esa sal y esa luz, pero lamentablemente fue tibio en su manera de actuar. Si bien por misericordia de Dios, él no fue destruido en ese momento, se perdió la oportunidad de haber salvado a su familia y toda la ciudad, porque ni siquiera a su esposa pudo salvar. Y después vamos a ver que ni siquiera a sus hijas pudo salvar. ¿Qué pasó con Lot? Lot fue egoísta en pensar en sí mismo y no predicar la palabra de Dios, la Torá. Lo demostró en el momento en que se separó de su tío. Ya ahí vimos un tipo egoísta que pensó en sí mismo. Pensó que con guardar algunas costumbres religiosas era suficiente. Escuche esto. Lot pensó que con guardar algunas costumbres religiosas que había aprendido de la Torá de Abraham, ya era suficiente. Pero la verdad es que Lot no tuvo empatía por la ciudad en la cual residía. Solo le importó el bienestar económico, porque por eso fue hacia ahí. Solo le importó el bienestar económico para continuar ahí, en el medio del sistema de este mundo. Lot pudo hacer la diferencia. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, nosotros incluidos, todos nosotros, Dios nos ha llamado para hacer la diferencia en la sociedad, siendo sal, siendo luz, predicando el Evangelio, con denuedo. Pero Lot, lamentablemente, no lo fue. Entonces, sin embargo, miren la contracara. La contracara es que vemos a Abraham en estos versículos observando su empatía, no solamente su sobrino y su familia, sino sobre el pueblo completo, entero de Sodoma y Gomorra. Y la verdad es que esto también es una figura de Jesucristo en el Nuevo Testamento, porque eso es lo que sintió Jesucristo cuando vio en su espíritu la futura destrucción de Jerusalén. Eso a veces no lo consideramos así, decimos, ¿qué habría en el corazón de Jesús en oración en ese momento? Bueno, él vio en su espíritu la futura destrucción de Jerusalén, hecho que sucedió en el año 70, 40 años después de su ascensión. Y cuando Jesús dice, y cuando llegó, le doy la cita para que usted la anote, Lucas 19, del 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh,
si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Tremendo. Miren cómo la Torá, el Pentateuco, la Torá de Dios, los libros de Moisés, nos hablan permanentemente de Jesucristo. Él es el cumplimiento de la Torá. Jesús es el cumplimiento de la Torá. Y lo vemos vez tras vez, palabra tras palabra de su ministerio, acción tras acción. Aún su sacrificio, todo es el cumplimiento. En Jesús vemos el propósito eterno de Dios. Bueno, vamos adelante. Avanzaría, sí. Ya creo que en esta petición, ¿no? Lo vemos entonces a Abraham intercediendo y algo que él sabía o que él entendía, que Abraham entendía, es que este atributo de justicia de Dios, porque Dios es justo y el pecado hay que destruirlo de alguna manera, eso debía ser mitigado por la compasión, ¿no? Y algo que vemos en Abraham, que no lo tuvo Lot ni siquiera con sus propios conciudadanos, es esta empatía, esto que hablábamos al principio, esta responsabilidad colectiva, esta capacidad de mirar más allá de nosotros y de detectar la necesidad del otro, predicarle al otro, ayudar a otro, como bien lo estuvo diciendo Horacio. Abraham continuó intercediendo ante Dios y su petición consistía cada vez en un número más pequeño de justos, ¿no? De justos, que fueran suficientes para no tener que destruir la ciudad. Apenas Abraham se quedó en silencio, después que termina esta negociación hasta llegar a 10, recién ahí dice que el juez, es decir, que Yahweh, es decir, que esta cristofanía, Yahshua hecho carne, se retira de la presencia de Abraham. En el capítulo 19 vemos que cuando los ángeles llegan a la ciudad de Sodoma, la reacción de los corruptos habitantes, ¿no? Nos muestran claramente por qué Dios había decretado destruirla, ¿no? Vemos, sí hay algo interesante que notamos en Lot, a igual que Abraham. Abraham estaba a la puerta de la tienda y él disfrutaba de que visitantes llegaran para él tenerlo como oportunidad de predicarle sobre el Dios real y verdadero. A todos los paganos de la región, Abraham los traía a la tienda cada vez que podía, los atendía, los servía, atendía sus necesidades físicas y entonces preparaba el terreno para hablarles del Dios real y verdadero. Vemos que acá Lot heredó de alguna manera o aprendió de Abraham esta actitud hospitalaria, porque dice que cuando los ángeles van a Sodoma, Lot los recibe en su casa. Sin embargo, lo único que aparentemente bueno había aprendido era a ser hospedador, pero se había olvidado de esta responsabilidad colectiva de hablarle a los demás de Dios, ¿no? Entonces dice que él hospedó a estos hombres en su casa, todos los habitantes de Sodoma eran impíos, eran pecadores, inclusive cuando Lot los hospeda, dice que toda la ciudad vino a la casa de Lot. Algo interesante, Abraham habitaba en tienda, Lot ya no habitaba en tienda, Lot habitaba en casas. ¿Por qué? Porque había copiado las costumbres del lugar. Ya no guardaba Torá. Acuérdense que tienda siempre es figura de guardar la Torá. Y acá Lot dice que habitaba en una casa. Vinieron todos los ciudadanos y querían llevarse a estos ángeles que estaban hospedados en casa de Lot. Es muy interesante esto porque habitar en tiendas es símbolo de guardar Torá. Bueno, usted lo ve en la fiesta de Sukkot, de la fiesta de los tabernáculos.
implica, habitar en tienda implica la total dependencia de Dios. Este es el significado de la fiesta de Sukkot, de esos 7 días de habitar en tienda, porque implica la total dependencia de Dios. En cambio, habitar en casas implica la construí yo y estoy protegido por lo que yo hice. Ahí tienen una diferencia interesante. Bien, vamos a... Sí, en la Biblia tenemos también varios casos, ejemplos, ¿no?, de cuando Dios decide destruir a ciertas ciudades, como en el caso de Jonás y demás, pero por una cuestión de tiempo creo que habría que avanzar. Vamos a avanzar. Avancemos. Es interesante que Dios responde aún a la oración de Lot. Sí. Porque Lot le pide a Dios que una de las 5 ciudades que iban a ser destruidas, Claro. una de las 5 ciudades que van a ser destruidas, eso lo van a encontrar en los versículos 18 al 22, que fuera salvada, una de las 5 ciudades, y él seguía, ¿no? Seguían queriendo meterse en el sistema. Sí. A ver, guardame una. Déjame subar, que es chiquita, ahí son poquitos, no hay mucho peligro ahí. Para que él se pudiera refugiar. No estaba pensando en el refugio, tenía a su tío Abraham habitando en tiendas. Y él dice, de las 5 que vas a destruir, Señor, guardame una, guardame Zoar para que yo me proteja todavía dentro del sistema. Y la verdad es que Dios, sí, le accedió al pedido, se la guardó, pero cuando Lot fue a recibir a Zoar, se dio cuenta que la maldad de Zoar era impresionante. Igual, claro. Y salió y habitó en una cueva. Miren el proceso. Terminó, ¿no?, en la montaña donde Dios le había dicho de entrada, andate a la montaña. Sí. Él siempre, por eso digo, cada vez que tomamos atajos y que hacemos las cosas por nuestras cuentas, terminamos teniendo consecuencias. Pero algo interesante que encuentro ahí, otra enseñanza aplicable, es lo que pasa con la mujer de Lot, ¿no? Porque vemos que la esposa de Lot murió, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que ella se dio vuelta para mirar a la ciudad, ¿no? El pecado fue que miró atrás a espaldas de su esposo, lo dice ahí este capítulo, desobedeció un mandamiento expreso. Dios le había dicho, no miren atrás. Y miren qué importante es esto, que el mismo Jesús en Lucas 17:32 dice, acordaos de la mujer de Lot. La pone como ejemplo para llamarnos la atención a no arrepentirnos de nuestra profesión de fe. A no mirar atrás con nostalgia el pecado que dejaste, el estilo de vida que dejaste, las cosas que tenías antes de conocer al Señor. Porque atarnos al pasado, a la culpa, tener una falsa humildad, quedarnos en la comodidad del sistema del mundo o del sistema religioso, esto es importante, ¿no? Porque hay muchos que tienen nostalgia de la vieja vida religiosa que tenían. Y la verdad, si hacemos todo eso, nos perdemos la oportunidad que Dios nos da para salirnos de nuestra vida pecaminosa. Necesitamos despojarnos de esta raíz, o sea, de raíz, quitarnos todas estas cosas. Saliendo del sistema, saliendo del pecado y no mirando hacia atrás, para recibir la gracia que Dios siempre pone por delante de nosotros. No tomar esta gracia es tomar en vano el sacrificio de Jesús. Siempre la palabra nos alienta a mirar adelante. La nostalgia y la melancolía solo nos llevan a perdernos el reino de Dios. Cuando cambiamos de reino, no podemos mirar al pasado. Este fue uno de los pecados que cometió la congregación de Yahweh. Luego, recuerdan allí, bueno, lo vamos a estudiar un poco más adelante, cuando están en el desierto, ¿no? Haber sido liberados del faraón de Egipto por la gracia de Dios, por el favor de Dios, después de haber recibido el pacto de bodas, dice Números 14:3, ¿por qué nos trae Yahweh a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto.
Bueno, sigamos, bueno, Sigamos. salteamos y Sí, vamos para adelante. sí, Cuando Lot va a Zoar, ¿eh? sí. Y para terminar Capítulo capítulo 19. 19, eh, yo les quiero resumir este capítulo 19 en que ustedes tomen nota de las consecuencias que tiene perder las oportunidades que Dios nos da. Mm, A ver, lo repito, consecuencias de perder las oportunidades que Dios nos da. mm. Lot vivió en tiendas, dijimos recién, en dependencia de Dios. Lot vivió en tiendas, en dependencia de Dios, cuando estaba con Abraham. Luego eligió la tierra más Más fértil próspera. para su ganado, faltándole el respeto a Abraham, que lo había cuidado hasta entonces. Tal cual. Se enamoró de los lujos y el sistema comenzó, y del sistema, los lujos que le ofrecía el sistema, le encantó el sistema en definitiva, y comenzó a vivir en las comodidades de las casas. Confort, mundo, sistema, alto precio. Y culmina su tiempo viviendo en cuevas. Ujú, ¿Eh? ¿Y quiénes vivían en cuevas? mm, Los delincuentes vivían en cuevas. sí, Vivir en cuevas es sinónimo de malviviente, de leprosos, del que estaba excluido, de claro. malhechores, que acostumbraban a vivir en cuevas. Miren el proceso que pasó De degradación. Lot como consecuencia de ir perdiendo las oportunidades que Dios le Dios daba. le daba. Pensemos en nosotros. Cada oportunidad que Dios te dé, no la desperdicies, no la pierdas. ¿eh? La verdad que Lot no aprendió de los errores que había cometido Noé y terminó cometiendo los mismos o peores. Totalmente. ¿eh? Y la verdad es que vemos otra cosa más, porque Dios elige a Abraham, dijo Ada hace un rato, porque Abraham iba a enseñar a sus hijos el camino de Dios y la justicia de Dios, la Torá de Dios, las instrucciones de Dios, el camino de Dios y la justicia de Dios. Pero miren que Lot no hizo lo mismo, porque por lo visto las hijas de Lot no habían sido instruidas en la Torá, ni tenían temor de Dios. Y sí, por lo que termina así. Obviamente fue el ejemplo que el padre de ellas les había dado. Por tanto, no honraron a su padre, se aprovecharon, vieron la desnudez de su padre, cohabitaron con él y se negaron a dar descendencia, con personas entregadas a Dios. Porque lo tenían Abraham y tenían toda esa gran familia, que eran muy numerosos ya, porque Abraham había instruido aún a sus sirvientes. Por eso fue con 318 a rescatar a Lot. Entonces, ahí tenían personas entregadas a Dios, y con quien podrían haber hecho descendencia en el temor de Dios, pero ellas no veían la posibilidad de un hombre que no fuese igual que lo que ellas habían aprendido, con esa perversión que habían aprendido en Sodoma. Es muy importante esto. No vieron más allá de la perversión en la que habían sido formadas. En cambio, Dios le dice a Abraham: yo te elegí a vos porque vos vas a instruir a tus hijos. Lot no fue capaz de instruir a sus hijas. Vamos al capítulo 20. 20. ¿De qué trata el 20? A ver. Y 20, de la manera muy sintética, es un episodio que se da cuando Abraham, ¿no?, se va a Gerar. Se fue de Mamre a la tierra de Gerar, y vemos que acá Abraham comete nuevamente un pecado, que es el pecado de decir que Sara no era su esposa. Vuelve a decir, así como el episodio habíamos visto en la parashá anterior, que en Egipto él hace pasar a Sara por hermana, acá vuelve a aparecer lo mismo, ¿no? Vemos por qué esto es grave, porque no había sanado su corazón con respecto a este pecado, es decir, no había
hecho un arrepentimiento completo, no llegó a dimensionar el pecado que había cometido. En Egipto. En Egipto, exactamente, reincide en el mismo pecado y fundamentalmente, nuevamente, porque no cuidó de Sara, ¿no? Entonces vemos que Abraham se mudó a otra región, a la zona filistea, ¿eh? Y si bien en el pasado ya había experimentado esto mismo con Sara, vemos que acá, en este caso, a diferencia de lo que pasó en Egipto, fue que Abimelech era un rey justo, ¿eh? Y Filistea era un país más respetuoso, o sea, no era tan pecador, tan idólatra o tan pecador como lo era Egipto. Así que bueno, vuelve a poner el mismo argumento Abraham, ¿no? Dice, cuando él se justifica, él dice, no hay temor de Dios en este lugar, ¿no? Sabemos que las leyes no tienen ningún significado cuando no hay temor de Dios en ese lugar. Pero vemos que nuevamente en este incidente vuelve Dios a proteger a Sara, vuelve Dios a intervenir y termina Dios diciéndole a Abraham que orara por Abimelech, porque en ese momento también, ¿no? Le manda una plaga, le manda una enfermedad, ¿no? Sí. Le cierra toda posibilidad de sexual, inclusive de concebir y dar a luz. Pero lo hizo, la verdad, lo hizo para proteger a Sara, para que Abimelech no tuviera relaciones sexuales con Sara. Exactamente. Dios cuida de todo, pero aprendemos algo ahí. Aprendemos que Dios honra a Abraham porque dice que él iba a enseñar Torah a sus hijos, pero también el mal ejemplo se transmite. Claro. Abraham tuvo este problema con Sara en Egipto al mentir, y lo vuelve a tener acá porque no había hecho la teshuvá completa, o sea, el arrepentimiento completo. Y eso también lo transmitió a su hijo. Sí, porque en la Biblia vamos a ver más adelante a Isaac haciendo exactamente lo mismo que hizo su padre. Entonces, es muy importante entonces ser los sacerdotes de nuestro hogar, enseñando la palabra de Dios a nuestros hijos. Entonces vamos más adelante al 21. En el 21 vamos a ver el nacimiento de Isaac. El nacimiento de Isaac. Exactamente. El nacimiento de Isaac. ¿Qué nos dice? ¿Qué aprendemos ahí? Bueno, la verdad que pocas personas fueron traídas al mundo con tanta expectativa, ¿no? Como Isaac lo fue, porque Isaac era el hijo de la promesa. ¿Y por qué es tan importante Isaac? Porque, anoten esto, Isaac es tipo de Cristo. Isaac es tipo de Cristo. Nació conforme a la promesa en el tiempo, dice en el Moed, que era justamente un tiempo señalado. Bueno, sabemos que fue un milagro de Dios porque ella, Sara no, era infértil, y Abraham le obedeció a Dios, le puso por nombre Isaac. Isaac significa risa, ¿no? La alegría que experimentaron sus padres y todos los que se alegraron con ello. Sara reconoció quién, sino Dios, pudo haber hecho esto. Luego en el mismo capítulo, en el capítulo 21, a partir del versículo 8, nos cuenta la expulsión de Ismael. ¿Sí? La expulsión de Ismael, que fue otra gran prueba, ¿no? Una prueba dolorosa para Abraham, ¿no? Porque Dios le dice que Ismael, o sea, lo propone Sara, pero Dios le dice a Abraham, deja que Ismael se vaya, ¿no? Y vemos básicamente que Ismael provocó este despido por su conducta con respecto a Isaac. Entonces vemos otra vez, llama mucho la atención, otra vez a Abraham enseguida, al instante, sujetarse en obediencia a la instrucción de Dios. A esta altura Ismael era 14 años mayor que Isaac, o sea, era bastante más grande. Obviamente, también Abraham se sintió de alguna manera entristecido por el hecho de que Ismael se había de alguna manera descarriado, porque sus reacciones y su manera de tratar a Isaac lo estaban afectando. Bueno, hay una palabra que se usa ahora, ¿no? ¿Qué es lo que hacía Ismael con Isaac? Por eso usa la palabra bullying, exacto. Le hacía bullying
a su hermano, a Isaac. Sí. Y el hacerle bullying a su hermano motivó a que Dios los separara. Los separara. No fue una maldición de Dios. No. No fue una maldición de Dios. No. Dios los separó. Sí. ¿Dónde vemos que no fue una maldición de Dios? De los versículos 15 al 21, sí, donde Ismael es salvado, sí, y vamos a leer aquí en la para allá esta, que Dios hace una promesa de bendición sobre Ismael. Una promesa de bendición sobre Ismael, lo cual es muy importante. Vamos al capítulo 22 entonces. Sí, sí, porque creo que aquí es como tal vez la última de las pruebas y la más fuerte para Abraham, el capítulo 22, cuando Dios le manda a sacrificar a Isaac. Entonces, en el capítulo 22, usted considere desde el versículo 1 al 19. Vamos del 1 al 19, y noten el 1 que dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Probó Dios a Abraham. Uy, qué duro que son esas palabras. Subráyela. Probó Dios a Abraham. ¿Saben qué? Dios lo que prueba en Abraham y en nosotros, que somos hijos del Padre de la fe, que es Abraham, prueba la fe y la obediencia. Dice, no, pero Dios prueba la fe, porque dice que nuestra fe es más preciosa que el oro. No, está bien. La fe es la emuná, y la emuná también es obediencia. Entonces Dios prueba la fe y la obediencia de Abraham. A ver, Ada, si nos aclaras un poco esto. Sí, porque realmente esta era una prueba muy difícil para Abraham, ¿no? Él no podía recurrir a la racionalización. ¿Cómo justificaba Abraham en su mente, que es lo que nosotros siempre hacemos, ¿no? Cada vez que enfrentamos una prueba, lo primero que hacemos es pasarla por la razón, tratar de entender por qué, cómo es posible que nos esté pasando esto. Imagínense, tan esperado había sido Isaac, ese hijo de la promesa, y ahora Dios le estaba pidiendo a Abraham que él tenía que morir, ¿no es cierto? Entonces, realmente, esta prueba, lo que quería Dios ver, pero sobre todo para que Abraham también se diera cuenta, es si realmente amaba a Dios más que a su propio hijo. Ese era el hijo único y amado de Abraham. Y fíjense que en este pasaje varias veces dice su único hijo, ¿no? Reconociendo que ese era el hijo que Dios le había dado, el hijo de la promesa. Entonces la prueba radicaba en si acaso Abraham tendría el valor de sacrificar a Isaac. Y algunos dicen que Isaac tenía aproximadamente 37 años, otros libros dicen que tenía entre 20 y 40. Lo cierto es que Abraham había tenido que pasar muchas pruebas. Dios puso esta prueba a Abraham para ver si estaba dispuesto a renunciar a su preciado hijo. Todas las demás pruebas que hasta ese momento Abraham tenía que pasar, aún la que vimos recién, la de despedir a Ismael, ¿sí? De alguna manera Abraham entendió que era lo correcto. Él lo pensó, lo racionalizó, habló con Dios de alguna manera y entendió. Eran como pruebas lógicas. Sin embargo, esta última prueba era diferente porque Abraham no comprendía el propósito de Dios. ¿Qué se proponía Dios con eso que le estaba pidiendo? Cada prueba superada por Abraham elevó su nivel espiritual. Lo mismo pasa en nuestra vida, ¿no? Cada prueba que superamos, crecemos espiritualmente. Dado que Abraham tenía 137 años de edad. Si es que Isaac tenía 37. Siempre le vamos a sumar a la edad que calculemos de Isaac, le sumamos los 100 años que tenía Abraham cuando nació Isaac. Isaac tenía 100 años. Si Isaac en ese momento tenía 20 años, entonces Abraham tenía 120. Claro.
lo profético, cuando se usa el concepto profético de encontrar a Jesús en la Torá, entonces el cálculo que se hace es la edad que tendría Yahshua cuando fue crucificado. Cuando fue crucificado. Entonces, si nosotros calculamos que Yahshua tendría cuando fue crucificado, según los historiadores, los estudiosos, entre 34 y 37 años, entonces Abraham tendría entre 104 y 107 años, cuando sucede este evento que está relatando Ada. Bien, algo también que llama la atención, ¿no? Y que debe haber sido muy difícil para Abraham, dice que ellos viajaron durante 3 días, reflexionando permanentemente antes de llevar a cabo la obra de Dios. ¿Saben lo que es ir con su hijo subiendo esa montaña? Un camino, un viaje que les llevó 3 días a hacer. A pesar de lo difícil que habrá sido para él, Abraham no se demoró, porque nos relata este pasaje que él madrugó, él mismo ensilló el burro, ¿no? Siempre, ¿ven? La obediencia automática. Abraham obedeciendo al instante. Además dice que llevó con él a 2 testigos, a 2 sirvientes. Abraham les dijo que que se quedaran ahí, que él iba a seguir subiendo la montaña, pero que iban a retornar. Abraham les dice, no se preocupen, nosotros vamos a volver. Y dice que Abraham e Isaac marcharon juntos en total armonía. Hasta ese momento Isaac no conocía el verdadero propósito de este viaje, pero mientras iban caminando rumbo a la montaña, sin ver que Abraham llevara ningún animal para el sacrificio, entonces Abraham empezó a sospechar. Por eso, Isaac empieza a sospechar y le pregunta a su padre, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham, ¿qué le respondió? Dios mismo proveerá el cordero para la ofrenda. Decíamos, ¿no?, que Isaac era muchísimo más joven que su padre. Podría haber huido, podría haberse resistido, podría haber dicho, seguí vos solo, yo me voy, yo me escapo, yo no quiero morir. Sin embargo, tremendo, ¿no? Por eso es tan tipo de Cristo, porque él continuó caminando junto a su padre Abraham. Y dice que cuando llegaron allá arriba, Abraham ató a su hijo Isaac, y esta atadura, ¿no?, de Abraham a Isaac representa la total y absoluta sumisión a Dios. Isaac no discutió, Isaac no se resistió, Isaac no le pegó al padre y salió corriendo, se sometió perfectamente a la voluntad de su padre. El templo es muy interesante, que fue edificado en el mismo monte Moria, en el mismo lugar donde había pasado este episodio entre Abraham y Isaac. Dios ya le había prometido a Abraham que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo, como el polvo, la arena del mar. Ahora le aseguró que prevalecería sobre sus enemigos. Cuando Abraham pasa la prueba, Dios le da una promesa extra. A todo lo que Dios ya le había prometido le agrega algo más. Dios le dice que Abraham iba a prevalecer sobre sus enemigos. ¿Por qué? Porque Dios iba a estar con él. Y algo interesante, dice que ellos retornaron juntos al lado de sus sirvientes, sin altivez, sin creérsela, sin ningún tipo de ego inflado, ¿no? Por decir, ay, qué bueno que soy, habrá dicho Abraham. No, nada de eso. Continuaron su vida normalmente. Cuando el ángel le dijo a Abraham que no le hiciera el daño al muchacho, vio un carnero atrapado en el matorral. En lugar de Isaac es provisto otro sacrificio. Hay aquí una clara referencia al Mesías prometido, que era esa simiente bendita. Yahshua fue sacrificado en nuestro lugar, como ese carnero fue sacrificado en lugar de Isaac. Es muy importante entonces que veamos
otra figura que muchas veces se nos pasa por alto. Lo que le muestra el ángel a Abraham es un carnero enredado, con su cabeza enredado en una zarza, entre espinas. Lo cual se cumple en Jesucristo con la corona de espinas que fue puesta sobre su cabeza. Tal cual. Ahí tienen la corona de espinas. Ese carnero enredado en su cabeza con la zarza, con las espinas, y lo vemos a Yahshua que los sacrificaron, pusieron en su cabeza una corona de espinas. A ver, Ada, ¿por qué decís que Isaac es figura del Mesías? Es apasionante ver tan claramente a Yahshua en esta porción, ¿no? Porque fijémonos, hagamos una confrontación entre Isaac y el Mesías, o una comparación. Un paralelismo. Un paralelismo, esa sería la palabra, un paralelismo entre Isaac y el Mesías. Fijémonos que los dos son llamados hijos únicos. Por eso yo decía, en esta porción, en varias oportunidades se repite Isaac, tu único hijo, porque no has rehusado Isaac, tu único. Toma a Isaac, tu único hijo. Y obviamente sabemos que Yahshua es el unigénito hijo de Dios. Así que ahí tenemos una gran similitud. Por otro lado, ambos estaban en la edad que dijo Horacio, entre unos 35 y unos 37 años. Sí, entre 34 y 37 en realidad depende cómo haya sido mal calculada la fecha de nacimiento de Jesucristo. Si Herodes el Grande murió 4 años antes del año 0, bueno, es evidente que el momento de la crucifixión Jesús tenía entre 34 y 37 años. Exacto. Igual la misma edad en ambos casos. La misma edad en ambos casos. En Yahshua y en Isaac. Otra cosa que encontramos es que los dos cargaron el madero en sus hombros. Yahshua llevó sobre sus hombros la cruz. Isaac dice que él, en este pasaje que usted estuvo estudiamos, dice que Isaac era el que cargaba la leña. Abraham llevaba el fuego y el cuchillo, pero Isaac llevaba sobre sus hombros la leña, la madera, para el holocausto. Los dos fueron ofrecidos en el monte Moriah, ambos. Isaac lo hizo simbólicamente, sabemos que no murió, pero Yahshua sí va a morir en ese lugar, que decíamos que es donde va a ser edificado el templo. Algo también que llama la atención, en los dos pasajes aparece un ángel. Un ángel anuncia el nacimiento de Isaac y vemos que en la porción de hoy teníamos que leer el Evangelio de Lucas, donde se relata el nacimiento de Yahshua. Y es el ángel Gabriel que se le aparece a María para anunciar su nacimiento. Así que ahí tenemos otra vez dos similitudes. Un ángel anunciando el nacimiento de ambos. Fíjense también que tanto en este caso de Isaac como de Jesús, en ambos pasajes, en ambos episodios, aparece la frase tercer día. Acá dice que Abraham e Isaac caminaron 3 días hasta llegar al lugar del sacrificio. Y nosotros sabemos que Yahshua, una vez que murió, al tercer día resucitó. Algo que también encontramos como similitud, un carnero reemplazó a Isaac. Ese carnero que apareció enredado en esa zarza. Y sabemos que Yahshua es los machos cabríos que se sacrificaran en Yom Kippur. Es figura de esos machos, ¿se acuerdan de los 2 machos cabríos que estudiamos cuando celebramos Yom Kippur? Uno que era sacrificado y su sangre presentada en el lugar santísimo, y el otro macho cabrío enviado a Azazel. Entonces, ese carnero que apareció, ¿no?, reemplazando a Isaac, lo vamos a ver en el Nuevo Testamento en cumplimiento en la persona de Jesús. ¿En qué otra cosa son iguales?
que los dos son la simiente de bendición para toda la tierra. Porque gracias a Isaac, a Abraham y su hijo Isaac, es que fueron benditas en él todas las naciones. Y si seguimos esa simiente, esa descendencia, vemos el nacimiento de Yahshua, y Yahshua como bendición, como expiación a nuestro favor, como ese regalo de gracia inmerecido y de vida eterna para cada uno de nosotros. Ambos bendijeron a toda la humanidad. Y lo último que encontramos que también llama muchísimo la atención es que Isaac solamente tuvo una esposa. Si vemos a Abraham, Abraham tuvo a Sara, luego tuvo ese hijo con Agar, que fue de alguna manera su concubina, y luego va a tener hijos con Ketura, que son varios los que tiene. Sí, o dos esposas más tuvo. Bien, eso el caso de Abraham. En el caso de Jacob, Jacob tuvo a Raquel, a Lea, a Silpa, o sea, a las dos sirvientas, tuvo 4. Y fíjense qué interesante, que en la historia relatada de Isaac, que lo vamos a estudiar la porción de la semana que viene, nos vamos a detener más en Isaac, pero Isaac solo tuvo una esposa, Rebeca. Y Yahshua solo tiene una esposa, que es su iglesia. Así que es tremendo, tremendo encontrar a Jesús tan claro y tan palpable en esta porción. Bueno, ¿qué pasó con Abraham? La fe de Abraham fue probada. Anote, 1 Pedro 1, del 6 al 9. Pero también vemos que Dios vio la disposición de Abraham y también Dios mira si nosotros tenemos disposición a obedecer y a seguir sus caminos. Lo mira porque vemos en el versículo 1 de este capítulo la respuesta de Abraham. La respuesta de Abraham fue muy simple: heme aquí, heme aquí. Como luego diría el profeta, heme aquí, envíame a mí. Isaías, heme aquí, envíame a mí. Bueno, se la copió Abraham, porque Abraham cuando Dios le habló dijo, heme aquí. Entonces, ¿qué es lo que vio Dios? Una disposición completa a obedecer a Dios. Obediencia 100%. Dame tu único hijo a quien amas. No le dijo dame a tu único hijo. Dame tu único hijo a quien amas. Esa frase nos permite entender Juan 3:16, que lo repetimos tantas veces desde niños. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado, que ha entregado a su único hijo a quien ama. A quien ama. Tu único hijo a quien amas. No nos olvidemos del amor de Dios por Yahshua, porque en proporción al amor de Dios por Yahshua, es el sacrificio que implicó para Dios entregar a su único hijo para salvarnos a nosotros, para redimirnos. Por eso es importante que usted anote y después lea Filipenses capítulo 2, de los versículos 5 al 11. Filipenses 2, del 5 al 11. Y la verdad es que, miren, hay tantas similitudes, porque dice, al tercer día, Abraham alzó sus ojos. Al tercer día, Abraham alzó sus ojos. Y la verdad que eso del tercer día, 3 días, Jonás estuvo en el vientre del pez, y fue la metáfora que usó Jesús, o el ejemplo, o el modelo que usó Jesús, para demostrar que era el Mesías de Dios. 3 días. 3 días y 3 noches. La única señal que les voy a dar es la señal del profeta Jonás. 3 días y 3 noches en la tumba de Jesús. Entonces, 3 días estuvo Abraham hasta llegar al lugar del sacrificio. Y la verdad es que en esos 3 días Abraham tuvo tiempo de arrepentirse, tuvo tiempo de cambiar de opinión. Y la verdad que son 3 días que seguramente ninguno quisiera estar en su lugar. Imagínate esos brazos que lo abrazaron a su hijo, que lo contuvieron, con el cual disfrutó, al cual enseñó Torá. Esos mismos brazos iban a tener que sacrificar al hijo, ¿no? O apoyar un cuchillo en su
cuello y degollarlo. No me hubiera gustado para nada estar... Por algo él termina recibiendo este título, tremendo título de padre de la fe. No fue de la noche a la mañana, fue un tremendo proceso que tanto Abraham como Isaac tuvieron que pasar. Sí, esperad aquí con el asno, les dijo a los testigos, a los dos testigos. Yo y el muchacho iremos hasta allí y volveremos. Y adoraremos. La actitud de Abraham fue una actitud de adoración. Y volveremos a vosotros. Él no sabía cómo. Es más, dice el libro de Hebreos que Abraham pensaba que lo iba a matar. Abraham pensaba que lo iba a matar. Y que Dios lo iba a resucitar. Que Dios iba a probar su fe aún matándolo. Sí. Y que Dios lo iba a resucitar a Isaac. Mírelo, búsquelo en el libro de Hebreos. La verdad es que hay otra enseñanza de Torá a su hijo. Porque el hijo le pregunta, aquí la leña, que la llevo yo personalmente, que la tengo en la espalda, y aquí está el cuchillo, acá está el fuego para el holocausto, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y hay otra enseñanza de Torá a su hijo. Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Dios es ese hijo mío. No hay nada en la Biblia por casualidad. Ese hijo mío nos llama a nosotros a enseñarle fe a nuestros hijos. A enseñarle fe a nuestros hijos. A mostrarle nuestra fe a nuestros hijos para que ellos aprendan fe. Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Es muy, muy interesante esto porque Dios va a probarte hasta el último instante. A Dios no le interesaba que Abraham matase a Isaac. Porque Dios tampoco aceptaba los sacrificios humanos, todo lo contrario. Exactamente. Es un Dios de vida y no un Dios de muerte. ¿Qué es lo que le interesaba entonces a Dios? ¿Hasta dónde podía llegar la obediencia de Abraham? Le interesaba ver si Abraham cuestionaba, como muchas veces hacemos nosotros, cuestionamos su palabra, cuestionamos sus instrucciones en lugar de obedecerles. Si se quejaba. La Biblia no está para cuestionarla, ni para que la analicemos, ni para que nos parezca razonable lo que Dios manda. No está para eso, porque lo que le mandó a hacer Dios a Abraham no era razonable. La Biblia no está para que sea razonable para nosotros. La Biblia, la instrucción de Dios, los mandamientos de Dios están para obedecerlos. Y punto. Entonces, a Dios le interesaba ver si Abraham cuestionaba o rezongaba la orden que Dios le había dado. Cuando Dios, quien sabe, Él sabe hasta dónde llega nuestro corazón, ve que nuestro corazón está dispuesto a cumplir las instrucciones, las órdenes, los mandamientos que Él nos da, allí en ese momento, no antes, no después, en ese preciso momento, Dios envía su provisión. Envía su mano al rescate. Envía su mano a nuestro rescate. Entonces, es muy importante esto, porque después de la obediencia viene una bendición de lo alto. Tome nota de esto. Después de la obediencia, siempre viene una bendición de lo alto. Viene el gozo, viene la paz. Aunque en el momento de la prueba, eso no es lo que parecería verse. Viene la paz, viene la bendición, viene el gozo. Y como decíamos también, ¿no? El crecimiento espiritual, porque cada prueba superada nos permite crecer espiritualmente. Muy bien. Termina ese capítulo, el 22, relatando brevemente, hay una serie de nacimientos y se relata ahí el nacimiento de Rebeca. Por eso esto nos va a dar pie para la porción de la semana que viene, que justamente es el fin de la vida de Sara y el relato de la vida de Isaac y su casamiento con Rebeca. Dios los bendiga, Dios los guarde, que tengan un excelente final del día de reposo, porque ya empezó anoche, ayer la caída del sol. Dios los bendiga, Dios los guarde.
Que tengan un hermoso día, no dejen de congregarse, sigan estudiando, compartiendo, edificándose mutuamente en su comunidad de fe y los esperamos la semana próxima. Shabbat Shalom. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.